días a todos, bienvenidos a su clase de Derecho Civil 1. En esta oportunidad vamos a trabajar la semana 9 y el tema que le corresponde a esta semana es las personas jurídicas. El objetivo de estas clases es que ustedes como estudiantes sean capaces de identificar a las personas jurídicas, las teorías que le dan origen, la clasificación de personas jurídicas, los elementos de una persona jurídica y la posición que tiene una persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. En este sentido, iniciamos entonces con lo que es definición de persona jurídica. Y una definición teórica de persona jurídica nos dice que son aquellos seres abstractos o entes de razón formados por una colectividad de personas o un conjunto de bienes que tienen un fin humano racional y que son capaces de derechos y obligaciones. Al igual que lo hacíamos en nuestra clase y que siempre les digo yo en las clases los días sábado, vamos a desarmar el concepto, lo vamos a hacer pedacitos para que le encontremos la razón. Y partiendo de la razón de un concepto podemos tener una visión amplia de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de que son seres abstractos o entes de razón, nos estamos refiriendo a que nosotros no vamos a encontrar una persona jurídica y la vamos a poder saludar y le vamos a decir, ¿cómo estás? Nos tomamos un café. Es un ente abstracto, sabemos que está ahí, sabemos que ocupa un lugar, sabemos que existe, sin embargo, solo va a tener ciertos atributos, solo va a tener ciertas características, va a ser legalmente constituido, pero no va a ser algo físico. Y de ahí pues nos vamos nosotros a nuestra lógica entre los antónimos, ¿verdad? Si es algo abstracto, obviamente no va a ser algo concreto. En este sentido, hay una idea, hay una razón, hay elementos que constituyen a una persona jurídica. Hay obligaciones, hay derechos de una persona jurídica. Hay documentos que amparan la existencia de una persona jurídica. Hay una inscripción de una persona jurídica, tal cual como ustedes y yo tenemos nuestra inscripción, la prueba de nuestra existencia. Solo que la de nosotros pues, se hace ante el Registro Nacional de las Personas. Y las personas jurídicas van a tener su propio registro para inscribirse. Puede ser el Ministerio de Gobernación, si es una asociación. Puede ser el registro mercantil si es una sociedad. Lo único que tenemos que tener claro es que si bien no es un ente concreto que nosotros podamos tener frente a nosotros, sí es un ente abstracto que tiene una serie de características, que tiene su propio fundamento legal y que lo componen una serie de elementos que le dan ese valor de persona jurídica, de persona que tiene obligaciones ante la ley y que tiene derechos ante la ley. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Pero tenemos que entender qué es una persona jurídica. Entonces, les decía, la definición nos dice que son aquellos seres abstractos o entes de razón formados por una colectividad de personas o por un conjunto de bienes que tienen un fin humano racional y que son capaces de derechos y obligaciones. Estas personas jurídicas las van a construir un conjunto de personas que se unieron para lograr un fin determinado, independientemente de que el fin sea un fin lucrativo, de que el fin sea un fin social, de que el fin sea de la naturaleza para la cual se hayan reunido. Una vez que se constituyen, que llenan los requisitos de su constitución y que se registran ante el registro correspondiente, se convierten en una persona jurídica. Y una vez convertidos en personas jurídicas, son sujetos de derechos y de obligaciones ante la ley. La persona jurídica tiene una naturaleza jurídica. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica? La doctrina nos dice que la noción de persona es puramente jurídica y equivale a un término primario de una relación de derecho.
se agrupa en dos corrientes. La primera nos dice que las teorías que niegan que es la teoría que niega la substantividad de las personas jurídicas, o sea, todos aquellos que creen que es imposible que exista una persona jurídica y que sostienen el hecho de que solamente existen personas naturales, personas de carne y hueso, como ustedes y como yo, que tenemos un cabello, que nos vestimos, que caminamos, que comemos, que este tipo de creación no existe. Y la otra teoría que nos dice que sí existen, que afirma que las personas jurídicas son una realidad. De ahí viene la naturaleza jurídica de las personas jurídicas. Dentro de las teorías que niegan la substantividad de las personas jurídicas tenemos las teorías que la consideran como una mera creación del legislador. Estas teorías se remontan a que es el legislador el que decidió darles una personalidad jurídica a un grupo de personas en común para llenar o para cubrir fines meramente legales o legislativos, pero niegan que exista una persona jurídica como tal. Teorías negativas de la personalidad jurídica, que son todas aquellas que no creen que se le pueda otorgar personalidad a una persona jurídica o a un ente abstracto y colectivo, que no se merece tener una personalidad porque la personalidad es para la persona individual, para la persona natural. Está la teoría de los derechos sin sujeto. Esta teoría se refiere a que si aceptan que existe una persona jurídica, aceptan que se le están otorgando derechos a alguien que no tiene un sujeto, a alguien que no es una persona concreta de carne y hueso que va a poder hacer uso de estos derechos y que va a poder cumplir ciertas obligaciones. Por lo tanto, este hecho no lo aceptan y se convierte en una teoría negativa o que niega la sustantividad de las personas jurídicas. Teoría del sujeto colectividad, seguiría la siguiente teoría. Y esta teoría nos dice que no hay un sujeto individual que haga un cumplimiento de obligaciones y un disfrute de derechos. Pues según la ley, la persona jurídica es una colectividad. Por lo tanto, habría una confusión de derechos que se le estén otorgando a un grupo de personas y la forma indeterminada en que este grupo de personas va a absorber estos derechos y va a hacer un cumplimiento de ley. Y tenemos la teoría, por último, la teoría de la propiedad colectiva, que nos dice de que esto solamente es una propiedad colectiva, no es una persona jurídica, porque se confunden de tal manera todos aquellos bienes, todos aquellos servicios, derechos y obligaciones dentro de todo el grupo que forma a esta persona a la que no consideran persona jurídica, pero sí una entidad. Esas serían las teorías negativas o las teorías que niegan la sustantividad de la persona jurídica. Pero también tenemos teorías positivas, que son, todo esto depende, les decía al inicio, que de ahí viene la naturaleza jurídica, el origen de la persona jurídica. Dentro de estas teorías positivas son las teorías que afirman la realidad de las personas jurídicas. Tenemos la teoría de la voluntad, que nos indica que el conglomerado de personas o el grupo de personas deciden formar una persona jurídica y por su misma voluntad aceptan todos los pasos de la creación de una persona jurídica, aceptan el paso de inscripción y aceptan todas las responsabilidades que la ley va a decretar hacia el grupo, hacia la colectividad de personas en la formación de un ente individual de derechos y obligaciones. Esa es la de la voluntad. Teoría orgánica. Esta se refiere a que van a haber diferentes órganos que compongan a una persona jurídica, lo cual, al existir estos órganos y este tipo de organización dentro de ella, la va a dotar de derechos y obligaciones. Teoría del interés es que una vez que exista un interés en una colectividad para la creación de un ente abstracto que cumpla con fines determinados, se pueden seguir los procedimientos que la ley determina para la creación de esta persona jurídica. Y la última de las teorías es la teoría de la realidad jurídica.
La misma nos dice que es una realidad jurídica que las personas jurídicas están contempladas dentro de la ley, por lo tanto las personas jurídicas existen. El derecho guatemalteco nos dice a nosotros que una persona jurídica tiene que pasar por una fase de creación. Y a esta fase de creación pues no es nada más y nada menos que el fenómeno de personificación jurídica, que requiere de un proceso de gestación durante el cual deben formarse los distintos órganos o elementos que en definitiva habrán de estructurar el nuevo sujeto de derecho. Una vez que se cumplan con los elementos de creación, la persona jurídica, el ente abstracto, se convierte en un ente real y el mismo debe ser registrado y por lo tanto tiene existencia jurídica. No hay pierde, pero debe de cumplirse con elementos esenciales. Y los elementos son una organización de personas o bienes, un fin y un reconocimiento por parte del Estado. Y el reconocimiento por parte del Estado pues va a ser la respectiva inscripción. En el derecho guatemalteco también hay teorías para la creación de personas jurídicas. Y hay una teoría que entiende que el reconocimiento es en realidad el acto creador de la persona jurídica. Una vez que se le reconoce como persona jurídica, se considera creado. Pero volvemos a la base, a lo que hemos venido repitiendo. ¿Cuándo se le va a reconocer? Cuando se cumplen todos aquellos procedimientos para su creación y la misma es inscrita en el registro correspondiente. La otra teoría dice que entiende que la persona adquiere existencia real por su propia voluntad, desde el momento en que se organizó y que el Estado lo único que hace es confirmar y reconocer su existencia. Esta otra teoría nos dice que no dependemos del Estado para la aprobación, sino que es la propia voluntad de las personas que se organizan y únicamente lo van a formalizar de conformidad con la normativa que el Estado tiene. También hay una duración y una extinción de las personas jurídicas y estas pueden dividirse en grupos. Las asociaciones se disuelven por voluntad de la mayoría de sus miembros, por causas determinadas en sus estatutos previamente establecidos y por acuerdo de la autoridad respectiva. Con relación a entidades como el Estado, la Iglesia, Universidad de San Carlos y demás instituciones que pertenecen al derecho público, estas únicamente van a extinguirse de conformidad con una ley de carácter ordinario y el procedimiento no lo encontramos dentro del Código Civil, sino que va a ser un procedimiento que regularmente va a estar establecido en una ley ordinaria por ser una entidad de derecho público. Es así como vimos el día de hoy las personas jurídicas. Ustedes tienen su material para leerlo y conforme a ese material van a poder responder a los siguientes presupuestos. ¿De quién hablo cuando digo que son aquellos seres abstractos o entes de razón formados por una colectividad de personas o un conjunto de bienes que tienen un fin humano, racional y que son capaces de derechos y obligaciones? Hablo de personas jurídicas, de personas naturales, de personas o de empresas. El siguiente enunciado nos dice que el fenómeno de la personificación jurídica requiere de un proceso de gestación durante el cual deben formarse los distintos órganos o elementos que en definitiva habrán de estructurar el nuevo sujeto de derecho. Me refiero a la apertura de una empresa, a la creación de una persona jurídica, a la inscripción de una persona jurídica en el registro o a la personalidad de la persona jurídica. Y por último, nos dice que es una teoría que afirma la realidad de la persona jurídica. ¿A qué teoría me refiero? ¿A la teoría del derecho sin sujeto? ¿A la teoría del sujeto? ¿A la teoría de la voluntad? ¿O a la teoría de la propiedad colectiva? Pueden revisar sus notas para poder responder adecuadamente a cada uno de los presupuestos antes mencionados. Y con eso concluimos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Buena tarde.